Bueno, pues yo vengo del IPN, Campus Hidalgo, y les voy a hablar sobre el efecto de la memoria sobre la existencia de frentes viajeros de actividad neuronal. Antes de empezar, me gustaría agradecer a todo el comité organizador por este esfuerzo tan grande que están haciendo por llevar a cabo esta edición del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en forma virtual. El plan de esta charla es el siguiente. Primero vamos a establecer la motivación biológica, que es la existencia de patrones espaciotemporales de actividad cerebral. Vamos a definir lo que es una derivada fraccionaria en el sentido de Caputo y vamos a ver la interpretación como índice de memoria, que es muy útil en sistemas biológicos. Después vamos a establecer un modelo en cálculo fraccionario para estudio de ondas de actividad neuronal y vamos a establecer las conclusiones. Bueno, primero la motivación biológica que tenemos es la existencia de distintos patrones espaciotemporales de actividad cerebral que han sido observados en distintos tipos de grabaciones clínicas bajo distintas situaciones. Tenemos, por ejemplo, la existencia de bultos de alta actividad localizada durante el uso de memoria de corto plazo, que hay un experimento donde se ha observado ese tipo de actividad. También tenemos oscilaciones y ondas de actividad durante ataques epilépticos. Aquí este es un ejemplo de lo que se observa en grabaciones de potencial de campo local. Asimismo, después de ingerir alucinógenos es posible ver alucinaciones visuales geométricas. Aquí hay un modelo de este tipo de alucinaciones. Y hay más ejemplos, ¿no? Hay neuronas que se activan de acuerdo a la posición espacial del animal. Incluso en funcionamiento normal tenemos estados coherentes de actividad, que ha sido también documentado. Entonces, en actividad cerebral tenemos la noción de estos patrones espaciotemporales que están regulando ya sea actividad normal, actividad atípica, o bien algún experimento o alguna tarea específica, ¿no? Entonces, estos patrones, pues es de gran importancia entenderlos, modelarlos y ver qué se puede decir del sistema biológico subyacente. Bueno, la derivada fraccionaria vamos a definirla en el sentido de Caputo. Hay distintos tipos de definiciones de derivadas. Algunas de ellas son equivalentes bajo ciertas suposiciones de las funciones que se están utilizando y siguen apareciendo muchas más, ¿no? Entonces, en este caso, nos vamos a centrar únicamente en la derivada fraccionaria de Caputo. Para esto, vamos a considerar una derivada fraccionaria entre 0 y 1. Entonces, alfa es un número real que está entre 0 y 1. Tenemos un número a, que es un elemento de los reales, y una función f que le vamos a pedir ciertas condiciones, que sea diferenciable, que f', su derivada, sea integrable en cualquier subintervalo entre a e infinito. Y la derivada fraccionaria de Caputo de la función f de orden alfa, que en este caso es una orden fraccionaria, con límite inferior a, se define de esta forma. Se define como 1 entre la función gamma de 1 menos alfa, integral de a a t de f' de t, la derivada de la función f, entre t menos tau a la alfa de tau. Entonces, esta cosa de aquí está definida como una integral. Y notamos que tenemos a la primer derivada como parte del integrando. No lo mencioné, pero aquí la función gamma es una extensión que se tiene de la función factorial, que en este caso puede utilizarse en cualquier número, ya sea real, como aquí puede visualizarse. Esta es su definición y extiende la propiedad del factorial que tenemos en los enteros. Pero bueno, esta definición formal es la que vamos a utilizar para hacer el análisis del sistema biológico que hoy vamos a presentar. Pero como estamos en un sistema biológico, pues no solo queremos definir la derivada fraccionaria, queremos tener una idea o una motivación de qué nos puede decir la derivada fraccionaria sobre el sistema biológico que vamos a analizar.
Entonces, para eso les voy a dar una motivación, que esta motivación es únicamente para que tengamos esta idea de general de qué podría darnos esta definición de derivada. Para esto vamos a considerar la posición, una función posición f de t, en este caso tenemos una tortuguita muy linda. Entonces, la posición de la tortuga está determinada por esta función f de t. Entonces tenemos que es 0, después se incrementa a 1 y después se queda en 1. Si calculamos su primer derivada de manera tradicional, tendríamos que, dada esta definición de esta función que es definida pues lineal a trozos, su primer derivada pues sería 0 entre 0 y 1, sería 1 entre 1 y 2 y después de 2 sería 0. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente por visualización, vamos a cerrar estos puntos que únicamente lo hacemos a manera de visualización porque obviamente aquí la derivada es discontinua. Nada más a manera de visualización y a manera de tener ideas de qué puede darnos de información esta derivada fraccionaria, la cerramos. Y después calculamos la derivada fraccionaria de esta función f de t que cumple los requisitos para ser definida como una derivada fraccionaria. Y vamos a comparar qué pasa con una derivada de orden fraccionario alfa cercano a 1 por la izquierda. Y en este caso vemos que el sistema de alguna manera es muy parecido, o la derivada es muy parecida a la que teníamos anteriormente en nuestra visualización que estamos haciendo. Es muy parecida. Ok, si calculamos la derivada de orden fraccionario alfa, pero alfa es cercano a 0 por la derecha, en este caso vemos un cambio significativo en la derivada. En específico vemos que para tiempos muy grandes, la derivada de alguna manera está recordando cosas que sucedieron en el sistema. En este caso, en el sistema que sucedió, pues un cambio de posición. Y este cambio de posición que fue entre 1 y 2, la derivada cercana a 1, pues no lo detecta de alguna manera en tiempos grandes. Mientras que la derivada cercana a 0, con orden fraccionario cercano a 0, para tiempos muy grandes sigue recordando esa actividad que sucedió. Entonces, en este sentido, podemos pensar que si consideramos una derivada fraccionaria entre 0 y 1, entre más pegados estemos a 1, pues tenemos un efecto muy, muy sencillo de la memoria del sistema. Y cuando estamos más pegados a 0, tenemos más efecto de lo que sucedió en el sistema en tiempos anteriores. Entonces, esto es nada más a manera de idea y de importancia. ¿Por qué querríamos ponerle este bicho extraño a nuestros modelos? Pues porque nos puede dar información sobre lo que sucedió en el sistema en tiempos anteriores y cómo lo afectó a la dinámica que tiene actualmente. Entonces, en biología matemática, pues es importante este efecto en el estudio de los fenómenos y la dinámica de un sistema biológico en modelos fraccionarios puede llegar a tener una dinámica muy complicada e incluso puede llegar a ser caótica. Entonces, esto nos dice que pues, esta incorporación puede que nos dé información, pero también puede ser que sea tan compleja que a lo mejor no podemos extraer tanta información de ella. Ok. Entonces vamos a ver el modelo que vamos a utilizar en específico. Vamos a considerar un modelo de actividad neuronal basado en voltaje, en formulaciones clásicas de Wilson, Cohen y Amari, con una derivada primero de orden entero, la normalita, ¿no? Alfa vale 1. Y el modelo vamos a considerar el más sencillo de ellos para ver cómo cambiaría la dinámica de nuestro modelo en una derivada normal y en una derivada fraccionaria. Entonces, en este modelo tenemos la derivada normal de U con respecto a T, donde U es la actividad sináptica de una población excitatoria de neuronas. Y se define en este modelo que esto es igual a menos U, en ese caso es un decaimiento de tipo exponencial, más un término de convolución, una integral de menos infinito a infinito, con un kernel, en este caso el kernel es una función de tipo exponencial, pero bueno, podría ser una función más general.
y una función h de Heaviside, que es una función que se activa cuando la actividad en la posición y el tiempo t excede k, donde k es un umbral sináptico. Entonces, de la manera de ideas generales, entonces tendríamos un decaimiento de actividad y luego ese término integral nos habla de la interacción sináptica de una neurona o una población de neuronas con respecto a las neuronas que están a sus lados. Entonces, aquí se toma en cuenta toda la información que le están mandando las neuronas vecinas a las neuronas que están en una posición en específico. Ese es el modelo o uno de los modelos más sencillos que podríamos considerar para ver una dinámica en poblaciones neuronales, no en neuronas individuales. Aquí estamos pensando en poblaciones neuronales. Ok. Entonces, vamos a buscar soluciones de tipo frente viajero. Y esto lo vamos a hacer porque de alguna manera van a ser las más sencillas para estudiar nuestro sistema. Las soluciones de tipo frente viajero lucen de esta manera. Son soluciones que vienen de un estado de reposo, después se incrementa la actividad y luego se va a un estado de excitación. Y estas se están moviendo con una velocidad constante determinada por la constante C. Este tipo de soluciones pues no son muy realistas, no son como los ejemplos que les mostré en la motivación del problema. Sin embargo, pueden darnos información sobre el sistema en sí, de tal forma que tengamos una base para estudiar soluciones que son más realistas, como las ondas de actividad durante crisis epilépticas. Entonces pueden ser como la base. Y en nuestro caso, esta solución que es base, pues nos va a mostrar la diferencia que podemos tener en la dinámica del modelo con un orden entero o con un orden fraccionario. Entonces, se buscan soluciones estacionarias en el marco Z, T, donde Z es X más ZT, que es el marco del frente que se está moviendo. Y bueno, lo padre de esto es que, bueno, suponiendo que tú calculas la derivada de U con respecto a T en este marco, pues aquí puedes usar la regla de la cadena y te aparecen estos dos términos. Una vez que buscas soluciones estacionarias, pues el término de la parcial de U con respecto a T se hace 0 y esta derivada parcial se transforma en una derivada ordinaria. Entonces, nuestro sistema, que era un sistema íntegro diferencial parcial, ahora se transforma en un sistema de ecuaciones diferenciales, bueno, íntegro diferenciales porque tiene un término integral, pero ya es ordinaria. ¿Ok? Más aún, asumiendo que nuestra actividad cruza el umbral sináptico en un solo punto, que la función de Heaviside que teníamos acá, esta se activa en un solo punto, pues entonces, más aún nos queda una ecuación que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y este tipo de ecuaciones pues las aprendemos a resolver cuando estamos en la licenciatura, en nuestro curso de ecuaciones diferenciales. La podemos resolver fácilmente con un factor integrador. Entonces, esta solución pues es sencilla, se puede obtener explícitamente y queda en términos de funciones exponenciales convenientes. Más aún, si asumimos que la solución permanece acotada, cuando, en este caso, cuando z tiende a menos infinito, porque vemos que si z tiende a infinito, pues este primer término sería, ay caray, perdón, el primer término sería 0 sin problema y todo sería 0 siempre y cuando este paréntesis no crezca más rápido que este de acá, lo cual no sucede. Y bueno, el punto clave es que bajo estas suposiciones podemos obtener una relación entre los parámetros del modelo. En particular, podemos relacionar la velocidad del frente, la velocidad con que se está moviendo el frente, con los parámetros de conectividad y umbral sináptico, el K, que determinaba cuándo la función de Heaviside se activaba o no se activaba.
Y bueno, en este caso, esa solución ya nos da toda la información que nosotros necesitábamos de nuestras ondas. Entonces ahora pues vamos a ver qué pasa si nosotros consideramos el efecto de la memoria. En el caso entero, la solución se obtuvo transformando una ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial ordinaria en el marco z igual a x más ct, aquí tendría que ser más ct, usando la regla de la cadena. Pero bueno, en el mundo fraccionario, la regla de la cadena en general no es válida. Es decir, no podemos hacer ese cambio de variable que hicimos y esa regla de la cadena que hicimos en el caso entero. Traslación en general es un proceso difícil en derivadas fraccionarias. Para estudiar procesos estacionarios es necesario que consideremos límites inferiores que definimos en nuestro inicio de la presentación, igual a menos infinito. Es decir, que consideremos todos los tiempos del sistema biológico, lo cual pues a lo mejor nos puede meter en un problema porque a lo mejor del sistema biológico pues no podemos tener información desde el tiempo menos infinito. Pero matemáticamente, al considerar el límite inferior como menos infinito, podemos ahora sí hacer una expresión tipo regla de la cadena para así transformar nuestra ecuación diferencial fraccionaria en una ecuación diferencial fraccionaria pero ordinaria. Entonces, este es el modelo que vamos a considerar. En este modelo cambiamos la derivada normal por una derivada de orden fraccionaria y todos los demás términos son iguales. Entonces aquí nos preguntaríamos cómo afecta la memoria del sistema, o sea, el orden de la derivada, con el tipo de solución de frente viajero. ¿Cómo la afecta? ¿Cómo la modifica? Bueno, dado lo último que les dije, resulta que usando el límite inferior menos infinito podemos transformar esta ecuación que era, si se fijan aquí, es una ecuación fraccionaria parcial. La podemos transformar en una ecuación fraccionaria, pero ahora ordinaria. Y esta ya no se puede resolver tan fácil como lo hicimos en el caso ordinario, que hicimos factor integrador, básicamente era una ecuación lineal y se puede resolver con factor integrador. Aquí ya nos metemos al mundo fraccionario y no lo podemos resolver de esa manera, o no aún. ¿Ok? Entonces, lo que sí podemos hacer es ir resolviendo el problema, construyendo al frente, que estamos buscando de aquí, por cachitos, haciendo distintas suposiciones para ir construyendo el frente, primero en el cacho que está abajo del umbral y luego en el cacho que está arriba del umbral. Entonces, eso lo podemos hacer y bajo ciertos cálculos y usando transformada de Laplace se puede resolver explícitamente dicho sistema. Por supuesto que no me voy a meter en esos detalles porque lo que quiero es tratar de transmitir la idea principal. Pero lo que te queda es una solución explícita del frente. Ahora estamos en un frente fraccionario. Pero la mala noticia es que ya no está en términos de funciones exponenciales como fue en el caso entero, sino que ahora está definida un pedazo en forma exponencial y otro pedazo, que es el pedazo que es que está arriba del umbral, todo este cacho de aquí, está determinado por sumas infinitas de funciones de Mittag-Leffler y sus derivadas. Las funciones de Mittag-Leffler son funciones tipo serie de potencias, que son extensiones de la función exponencial o generalización de la función exponencial. Y bueno, estos detalles pues no los voy a tocar, pero la idea más importante es el cambio que tuvimos del mundo entero al mundo fraccionario. En el mundo entero teníamos una solución sencilla en términos de funciones exponenciales. En el mundo fraccionario pudimos obtener una solución explícita, pero está
determinada como sumas infinitas de funciones que son de tipo serie de potencias y sus derivadas. Entonces ahí nos dice que pues hay un cambio pues muy significativo. Más aún estamos considerando, como lo dije, las soluciones de tipo frente viajero, que son las más sencillas que podemos nosotros pensar en propagación de patrones de actividad, en este caso neuronal. Bueno, más aún, sin entrar tampoco en los detalles técnicos, es posible que recuperemos la relación entre los distintos parámetros. En este caso nos queda la relación entre C, sigma y K. Y aquí lo que voy a mencionar es que cuando alfa vale 1, el orden vale 1, recuperamos la información que nosotros previamente habíamos obtenido sobre la velocidad del frente relacionado con la conectividad y con el umbral sináptico. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos el análisis de estas relaciones, obtenemos, en este caso, lo siguiente. Aquí tenemos en el eje X el umbral K, que es el umbral sináptico, que nos dice cuándo la función de Heaviside se activa. Y en el eje Y tenemos C, que es la velocidad del frente. La línea más negra es el caso entero, alfa igual a 1. Y conforme alfa va disminuyendo, van haciéndose más chiquitos los punteados de las líneas. Entonces, este es alfa 0.9, este es alfa 0.5 y este de aquí es alfa 0.1. Aquí lo más importante que notamos es que hay un umbral crítico tal que el efecto de la memoria cambia dependiendo si estás arriba o abajo de ese umbral. Si estás abajo de ese umbral, la memoria hace que aumentes tu velocidad. La velocidad del frente se aumenta bajo los mismos parámetros. Y si estás arriba de ese umbral, bajo los mismos parámetros, la velocidad del frente disminuye. Es decir, hay un efecto no lineal de la velocidad que depende de la situación que está tu sistema biológico. O sea, la memoria te afecta dependiendo de tu situación. También hay un parámetro o un valor del parámetro donde la memoria no afecta significativamente tu velocidad, de hecho te quedas con la misma velocidad. Entonces, pues esto es algo muy interesante porque resulta que la memoria pues te va a afectar dependiendo de cómo se encuentre tu sistema biológico, las condiciones del sistema. Y estas condiciones van a determinar en qué te van a afectar a ti, en tus propiedades de tu solución, en este caso del frente. Entonces tenemos tres posibilidades, como yo les dije. En la primera posibilidad sería posible que la memoria incremente la velocidad del frente. En este caso, la línea negra es el frente con orden entero y las demás líneas son orden fraccionario. Y aquí vemos unos ejemplos en donde el orden fraccionario lo que está haciendo es que el frente se vaya más rápido con los mismos parámetros. Lo que está en rojo es el caso extremo cuando alfa vale 0. Y de hecho podemos ver que cualitativamente las soluciones se ven muy distintas, los frentes se ven muy distintos. En máxima memoria, que sería alfa igual a 0, y en alfa igual a 1. De hecho, se redujo bastante la altura del frente. Entonces, en el primer caso, la memoria puede incrementar la velocidad del frente. Bajo otras condiciones, es posible que la memoria pueda mantener la misma velocidad del frente. No hay un cambio significativo en su velocidad. Sin embargo, hay un cambio cualitativo en cómo se observa la solución. Y en el tercer caso, es posible que la memoria puede decrementar la velocidad del frente. En este caso, el orden entero alfa igual a 1 va adelante de los órdenes fraccionarios, porque el orden fraccionario o la memoria del sistema lo que va a hacer es hacer que se vaya más lento el frente de actividad neuronal. Entonces, con eso pues estamos viendo en el ejemplo más sencillo para propagación de actividad neuronal, que la memoria puede afectarte de distintas maneras dependiendo de las condiciones de tu sistema.
y es algo pues muy, muy interesante. Bueno, actualmente estamos tratando de ampliar esa información o estos resultados. Primero se consideró el caso de frente viajero, que es el más sencillo, pero realmente lo que nos interesa pues es ver qué pasa por ejemplo, en ondas de actividad fraccionaria, ya que estas, como mencionamos, están siendo observadas en grabaciones clínicas. Pero bueno, si vemos cómo fue de difícil cambiar del caso entero al caso fraccionario en la solución de frente, que es la más sencilla, pues podemos esperar más dificultad al pasar en el caso entero al caso fraccionario en solución de tipo onda viajera. Y bueno, también lo que se desea pues es que se puedan integrar datos clínicos en los análisis realizados, poder hacer comparaciones de velocidades observadas en grabaciones clínicas con los tipos de resultados que se obtienen en los modelos matemáticos. Y bueno, como conclusión podemos decir que la memoria es importante. Este trabajo nos muestra que la memoria del sistema puede efectuar un papel muy importante en las características de velocidad de frentes de actividad neuronal. Y en particular, el efecto de la memoria podría ser que esté determinado por las condiciones del sistema. No podemos esperar que haya el mismo efecto bajo distintas condiciones. ¿Okay? Bueno, les agradezco mucho su atención. Me quedo a su disposición en mi correo electrónico. Y bueno, gracias a todos.